¿Alguna vez le has preguntado a Dios por qué no responde tus oraciones? ¿Por qué no lo hace si es tan sencillo? Ya que la mayoría de las veces no solamente le pedimos algo, sino que incluso le llegamos a decir cómo podría hacerlo. Quizá en un momento de oración le dices tu petición y en otro momento del día le dices, mira Señor, así podría ser. Pero ¿por qué será que Dios no responde quizá en el momento y en la manera que esperamos? ¿Qué te parece si me acompañas a hablar precisamente de eso? Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y como te decía, el día de hoy quiero platicarte de esta idea de cómo muchas veces, al menos a mí me ha pasado o me ha atrapado haciéndolo, me he dado cuenta que estoy cayendo en eso, es que le llego a pedir una cosa a Dios. O siempre tenemos peticiones, seguramente siempre hay algo que le estás pidiendo a Dios, no que necesariamente sea la misma cosa, o quizá incluso tienes años, meses pidiéndole la misma cosa, le sigues pidiendo que te ayude en algo, le sigues pidiendo por una persona, por una situación, y simplemente pues no se da. O a veces puede ser que es algo de una semana, es algo que necesita respuesta pronta porque va a suceder algo dentro de unos días. Y yo me he atrapado, sí pidiéndole a Dios, pero luego pensando, diciendo, mira Señor, pues ¿por qué no lo haces así? O mira, yo escuché de un amigo o un testimonio en un video o en la iglesia incluso, escuché de alguien que pues te pidió algo similar y luego le respondiste y le respondiste de esta manera, pues creo que conmigo también se podría, Señor. O quizá empezamos a pedir por algo que escuchamos que Dios le respondió a otra persona, a un hermano, a un familiar incluso. Y decimos, bueno, pues voy a pedir lo mismo y esperamos que Dios casi casi haga un copiar, pegar y te responda de la misma manera, te toque la misma situación, ¿no? Y llega a ser difícil, creo yo, porque cuando no sucede, o no sucede como esperamos, o en el momento, o tal persona dijo que ella oró 7 días, 5 días, un mes, que ayunó 3 días, y de pronto Dios respondió. Y quizá tratamos de emular y copiamos lo mismo que esa otra persona, y no sucede en el mismo tiempo, no sucede a la misma magnitud, quizá, o simplemente no sucede. O no se da con la persona que tú querías esa respuesta. Y dices, no, Señor, es que yo te pedí por esta otra persona, ¿no? Yo te pedí que sanaras a este familiar. Y sí te había pedido por aquel amigo, pero pues me importaba más este familiar, Señor. Y de pronto entramos en esta dinámica de estar diciéndole a Dios una de dos. Quizá cómo debería hacer las cosas y luego por qué no las hace cuando llegamos a cierto punto. Yo quisiera hablarte o platicarte un poco sobre cómo podría quizás responder Dios tu oración, mi oración. Y no, no te voy a decir tal cual pasos para que Dios te responda, no te voy a decir cómo te va a responder Dios de cierta manera o más o menos, o mira, sigue estos pasitos y a esta hora y hazlo de esta manera, porque eso me funciona a mí, entonces te puede funcionar a ti. No voy a hacer nada de eso, pero sí quiero que veamos cómo es Dios y quizás eso nos puede ayudar a quitarnos ciertas ideas o ciertos hábitos que tenemos a la hora de llevar peticiones a Dios. Quería comentarte, por ejemplo, esto es algo que he estado escuchando esta semana pasada en varios sermones, y era la idea de que Dios, pues, es un Dios muy creativo, ¿no? No sé si cuando piensas en Dios, piensas en que Dios es un Dios creativo. Probablemente cuando te preguntan cómo es Dios, dices amor, todopoderoso, muy grande. A los niños siempre es gracioso preguntarles qué piensan de Dios, pero a ti, si te preguntan, pues quizá digas es justo, es bueno, es muy fiel, es muchísimas cosas que se nos vienen a la mente, pero quizá no habías pensado o no te había tocado, o quizá tiene un tiempo que no reflexionas en el hecho de que Dios es un Dios creativo. Y tiene sentido todo lo que nosotros hacemos en cuanto a lo creativo. Tú sabes que el humano es muy, muy creativo, no por eso hay tantas series, libros, películas, canciones, poemas. La creatividad en la humanidad se desborda. Quizá no todos seamos tan creativos como nos gustaría, pero ahí está la creatividad y todo esto deriva de Dios, no nace de nosotros nada más. Esto viene de Dios, algo que está en nosotros porque viene derivado de que Dios es un Dios creativo, es el ser más creativo que existe, ¿no? Y entonces creo que a veces se nos olvida eso y por eso queremos encasillar un poco a Dios y decirle, mira, es que si lo haces así,
pues sería la mejor manera. Y a veces simplemente decimos, bueno, pero tú sabrás cómo, ¿no? Y pensamos como, bueno, pues Dios tendrá otras maneras de hacerlo. Pero el hecho de que Dios sea creativo va más allá, no es simplemente que Dios tiene sus maneras, sino que Dios es creativo al hacerlo. Y esto lo sabes y lo sé porque probablemente has escuchado testimonios que te han impactado, que te han alentado, que te han animado. Te han llamado la atención el escuchar a alguien quizá cómo Dios lo rescató de cierta situación, cómo Dios lo sacó de cierto país donde estaba siendo perseguido y cómo se fueron dando las cosas, que uno dice, esto no se le ocurriría ni al mejor guionista de una película o al mejor escritor de un libro. Y es porque entendemos que Dios es creativo, no nos sorprende el escuchar estas historias, nos maravillan, pero entendemos, sabemos de alguna manera que Dios es creativo, pero luego cuando tratamos con Dios en lo personal, como que queremos casi llevarlo en un proceso de gobierno, ¿no? De que va este paso, Señor, y luego sabes que viene este otro, y luego viene el otro, pero Dios creo que raramente y rara vez funciona y obra de esa manera en nuestras vidas. Y es algo bueno. Dios no es un Dios que responda oraciones como si fueran lotes completos y dile a estas 1000 oraciones responde de esta manera, a estas 1000 personas respóndeles de esta otra manera y lo hace a todos como por lotes básicamente. No es así Dios y eso es algo muy bueno para nosotros porque imagínate que tu papá o tu mamá o un familiar, alguien que quieres, te respondiera siempre de la misma manera mecánica o le respondiera y tratar igual a tus hermanos o a todas las personas por igual. Dirías, pues no está actuando mal, pero como que falta ese trato personal. Y yo creo que en la creatividad de Dios en nuestras vidas podemos ver también cómo Dios es un Dios personal. Nos trata como seres personales, individuales, y por eso Dios puede obrar o mostrarnos cosas a cada quien que alguien diría si Dios te respondía de alguna manera o algo sucediera en tu vida y tú dijeras, es Dios. Alguien podría decir, pero ¿eso qué es? Eso podría ser coincidencia o eso no significa gran cosa. Pero tú sabes por tu experiencia, por las cosas que has vivido, Dios conoce tu experiencia de vida y sabe que eso es significativo para ti. No muy diferente a como cuando una persona te regala algo o te dice una palabra que sabe que para ti es especial. El Señor es creativo también, nos trata de forma individual y es detallista, también podríamos decir de esa manera. Me ponía a pensar, por ejemplo, en Éxodo, cuando seguramente conoce la historia que Dios hace que el pueblo cruce, el pueblo de Israel sale de Egipto y hace que cruce por el medio del mar. Y es una historia pues maravillosa, ¿no? De hecho, ahí mismo vemos la creatividad de Dios. Cómo podría hacerlo de maneras que sean más simples, más sencillas, pero ahí decide el Señor, ¿saben qué? Voy a hacerlos cruzar por el mar y va a tener un propósito también. Pero en su creatividad, esto es lo que te decía, en su creatividad, Dios toma en cuenta cómo somos. Dios toma en cuenta nuestra individualidad o, en este caso, como pueblo, pero no los trata como cualquier pueblo. Él los conoce, sabe que puede ser que piensen la mayoría, quizá. Y esto dice en Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Esto es cuando apenas salen de Egipto y van de camino antes de cruzar el mar. Dice, cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, otros pueblos, otra gente, aunque era más corto ese camino, porque dijo el Señor, no sea que al enfrentarse con la guerra, el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. Más bien, Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Pero aquí vemos cómo Dios toma en cuenta nuestra humanidad, toma en cuenta quiénes somos, toma en cuenta lo que hemos vivido, nuestros miedos. Incluso aquí realmente está tomando en cuenta los miedos que podría tener el pueblo, la situación que podrían enfrentarse, dice el Señor. ¿Hay una manera más sencilla? Sí, pero yo los conozco. Entonces será mejor por este otro camino. Y los lleva a ver una maravilla realmente, ¿no? Que la humanidad y los pueblos desde entonces han estado fascinados con esta historia y se han hecho películas, imágenes, recreaciones, todo, porque es algo maravilloso. Y ellos en su momento podrían haber dicho, no, ¿por qué? Si yo sé que por aquí es más fácil. Y no habrían entendido lo que Dios estaba logrando, no solamente para ellos, sino como lo que quedaría como testimonio para las siguientes generaciones y hasta el día de hoy sigue siendo algo que nos maravilla y vemos el poder de Dios. Ya hablamos de cómo Dios cuida a su pueblo, lo protege y tiene mucho significado.
También puedes pensar, por ejemplo, cuando Dios manda cuervos para alimentar a Elías, ¿no? Que uno podría decir, bueno, hay muchas maneras en que Dios podría alimentar a Elías. Simplemente mandarle a alguien, decirle a alguien, oye, ve y mándale comida a este siervo mío. Pero no, el Señor decide usar cuervos, por ejemplo. Que todo esto tiene, y esto es lo maravilloso, lo que a mí me llama la atención, es que en todo esto que Dios hace, aplica su creatividad, toma en cuenta nuestra humanidad, pero todo lo hace no simplemente para maravillar, no solamente para asombrar, sino que está hablando más allá, está contando más de esto, ¿no? Si tú sabes la historia de cómo percibía el pueblo de Israel y las culturas en aquel tiempo el mar y cómo veían este lugar como un lugar de caos y que pues ahí muchas personas morían y que solamente un dios o dioses podían controlar las aguas del mar, que Dios dijera, yo las controlo, yo les pongo alto y además yo acabo de derrotar a los dioses egipcios, pues no solamente lo estaba salvando, no solamente estaba mostrando su creatividad en cómo lo hacía, no solamente tomaba en cuenta sus preocupaciones y sus miedos, estaba afirmando quién era él también. Y es algo maravilloso porque quiere decir que nosotros cuando pedimos a Dios, recibimos una respuesta, incluso en el proceso de recibir una respuesta podemos conocer mejor quién es Dios. Y que cuando llegue la respuesta, y esto siempre lo he dicho, podremos tener quizá dos reacciones. Podremos decir, qué bueno, Señor, que seguí creyendo, que mantuve la fe. Yo sabía que tú me ibas a responder de alguna manera. Yo sabía que tú lo harías. O decir, perdón, Señor, por dudar de ti. Perdón por reclamarte. Perdón por estar diciendo que no me escuchabas. Que es también normal, es natural, pero Dios nos llama a confiar en Él. Y pues yo siempre he dicho, prefiero lo primero, ¿no? Prefiero llegar y confiar y decirle, Señor, yo sabía que tú ibas a obrar. Y como te digo, siempre Dios está logrando algo a través de las maneras creativas en que responde. Esta creatividad también la vemos obviamente en Jesús, en la vida de Jesús aquí en la tierra, siendo que Jesús es Dios. También vemos su creatividad. Algo que se me queda muy grabado, tú pensarás en muchos ejemplos de la creatividad de Jesús a la hora de responder las oraciones o las necesidades, satisfacer las necesidades de las personas, tal como cuando multiplica los peces y los panes, por ejemplo, ¿no? Que de nuevo, hay una lección ahí también. Y eso lo hace porque toma en cuenta la necesidad de las personas, cómo eran, cómo pensaban, lo que sentían, ¿no? En ese punto hambre. Pero donde yo creo también se ve muy claro y me gusta es en Lázaro. Porque vemos que Lázaro no simplemente lo sana. Y ellos mismos llegan a decir, personajes en la Biblia dicen, a tanto sanó, ¿por qué no sanó a este que era pues conocido suyo, que lo quería, que lo amaba, dice a él y a sus hermanas? Ahí hace algo que parece sin sentido. No ir a verlo, no ir a sanarlo. Uno incluso podría juzgar y criticar y decir, Dios, Jesús, pues no lo hubiera sanado, pero lo hubieras ido a ver, estaba enfermo. Nosotros no podemos sanarlo, no tenemos la capacidad, no tenemos el poder, pero no podrías haber de perdida haberlo ido a ver, haberte despedido de él. Yo creo que Marta y María probablemente hasta ese punto llegaron a decir, bueno, no lo hubiera sanado, pero preguntó por ti. Quería saber dónde estaba su amigo. Hace algo que parece sin sentido, pero es con un propósito. Si tú has leído la historia ahí en el Evangelio de Juan en específico, sabrás que tiene un propósito. Vemos que Dios aprovecha cada circunstancia para enseñarnos más sobre quién es Él. En ese caso, a sus seguidores e incluso a la gente que no lo seguía, pero sabía quién era, les estaba enseñando y claramente les estaba mostrando su poder sobre la muerte. Estaban viendo que este no era un hombre común. Lo estaban confirmando muchos, estaban reafirmando lo que ya creían quizá, y otros quizá por primera vez estaban viendo de qué se trataba este maestro que decían que era, pues que venía de Dios, que era un profeta quizá, o que era Elías o alguien más, pero ahí pudieron ver que no era cualquier cosa, no eran juegos, no eran trucos. Jesús usó esta situación con creatividad, tomando en cuenta nuestras necesidades, no olvidándose del dolor y la situación, pero trayendo gloria a Dios, es decir, usándolo más allá. Que yo creo, eso es algo que yo creo le pediríamos todos al Señor, incluso en la noche más oscura, en la situación más difícil, más dolorosa, decirle, Señor, bueno, está bien, está pasando esto, no entiendo, no sé por qué, o quizás sí, son consecuencias de acciones de la persona o mías o algo, pero Señor, úsalo para tu gloria.
que no sea en vano esto que está sucediendo. Y te tengo buenas noticias porque como creyentes, como seguidores de Jesús, que hemos puesto nuestra fe en Él, que somos hijos de Dios ahora, el Señor nos asegura que no hay dolor, que no hay sufrimiento alguno que no tenga un propósito. No porque Dios quiera hacerte sufrir para hacerte tener un propósito, sino que en cualquier situación adversa, en cualquier dolor, en cualquier enfermedad, el Señor es capaz de usarlo para bien. Tú sabes que esto es lo que dice la Biblia, si la has leído el Nuevo Testamento, que no hay nada que no pueda obrar para bien para aquellos que confían en Él, que lo aman, que se han entregado a Él, que sus vidas están en sus manos. El Señor dice, puedes confiar en mí, puedes confiarme tu vida. Él sabe lo que puede hacer el Señor y ese es un consuelo que tenemos, que no importa qué pase, incluso si como en nuestro caso, como en el caso de Lázaro, si el Señor no responde como esperábamos o como queríamos, si el Señor no llegara a sanar, a resucitar, a liberar, podemos decir, bueno Señor, pero yo sé que de esto tú puedes traer algo bueno, tú te puedes glorificar. Esto se ve más claramente, que es el punto al que quería llegar realmente, esto se ve más claramente en cómo Jesús gana la victoria sobre el enemigo, sobre Satanás y la muerte y el pecado y el reino del pecado. Y tú sabes que es algo complejo todo esto, pero Jesús y la manera en que vence a nuestros enemigos, al enemigo de nuestra alma, es de una manera muy creativa. Tú sabes que se había hablado del Mesías desde cientos de años y los estudiosos de ese tiempo, los judíos, los fariseos, los que estudiaban y conocían la palabra de Dios en aquel tiempo, tenían acceso a ella, creían y tenían la expectativa de que Dios respondería a su oración, que Dios respondería a su situación, porque ellos se encontraban en una situación no tan diferente a como el pueblo se encontraba en sus inicios con Egipto. Estaban bajo el gobierno de un gobierno como tal, de un reino que los oprimía, que ellos sentían que no los tomaban tanto en cuenta, que se aprovechaban de ellos, que tenían que pagar cosas que no les parecía que tenían que pagar, que tenían que someterse a autoridades que pues no servían a Dios, que estaban en contra de Dios, que tenían creencias que iban en contra del Dios que ellos creían. Entonces no estaban en una situación tan diferente a Egipto. Es por eso que ellos creían que si llegaba el Mesías en ese momento y que ya no había de tardar, iba a derrotar a Roma, que su enemigo principal en ese momento era Roma, como en su momento Egipto, y que así quizá como Dios había derrotado a Egipto en su momento y a sus dioses, ahora el Señor iba a responder a través de su Mesías, de su enviado, de su ungido. También iba a responder de una manera, tú recordarás, impresionante, ¿no? Con maravillas. Dios dice que en Egipto hizo maravillas para que se dieran cuenta de que Él era Dios. Entonces ellos tienen esta cierta expectativa, uno diría justificadamente hasta cierto punto, pero te digo, a veces queremos meter a Dios en un molde y decir, ya lo hiciste así antes, esperamos que hagas casi lo mismo con sus adaptaciones, pero lo mismo. Y sabemos que no es así. Jesús viene a salvarnos del mismo mal que aquejaba a Israel, incluso después de salir de Egipto. Si tú recuerdas la historia en Éxodo, recordarás que Egipto oprime a Israel, que los trata mal, que obviamente el faraón, el líder de esa nación, tiene similitudes con la serpiente de Génesis porque se usa el mismo adjetivo, se dice que es astuto y lo ponen como un paralelo de la serpiente, una nación dirigida por alguien que está al servicio de la serpiente del jardín. Y Dios los libera y Dios los lleva a salvación, los lleva a su estado de alejarse de todo esto, pero incluso después de pasar por el mar, después de dejar atrás a los enemigos, después de verlos ser derrotados, siguen teniendo problemas en su interior. El Egipto de su corazón no se ha salido. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto sigue estando dentro de ellos. Esta mentalidad de estar lejos de Dios, de quejarse, de que Dios debe ser como aquellos dioses, de que Dios debe hacer esto por nosotros. Y en el libro de Éxodo dice constantemente que están murmurando, es decir, estaban quejándose en contra. Ellos decían no de Dios, pero de Moisés y Aarón. Pero luego llega el punto en que también murmuran en contra de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón seguía realmente sin cambiar. Y Jesús viene a liberarnos y a salvarnos de ese mal. Ellos querían ser liberados de Roma
y Jesús vino a liberarnos del problema que estaba dentro de nosotros, porque no importaba si Roma era derrocada, como luego lo fue, como también lo fue Egipto, el problema iba a seguir dentro de las personas. Él vino para ponernos en libertad y ya no ser más esclavos del pecado. Esto lo puede leer en la carta a los romanos, ¿no? Que antes éramos esclavos al pecado, del pecado, y venimos a ser ahora esclavos o siervos de Dios. Pero luego, ¿cómo sucede entonces? ¿No? Esto es lo que llega a ser Jesús, pero ¿cómo derrota Jesús a la muerte? Nos libera del reino del pecado y además dice la Biblia que avergüenza a Satanás y los poderes malignos y que van en contra de Dios. ¿Cómo logra todo esto Jesús? ¿Cómo derrota la muerte? ¿Cómo nos libera del reino del pecado y avergüenza a Satanás? Lo hace aparentemente perdiendo. Aparentemente Jesús pierde. Es asesinado, se burlan de él, le escupen en la cara, muere y aparentemente Jesús pierde. Va a la tumba, pero resucita. Jesús gana al perder. Jesús vence a sus enemigos, aparentemente dejándose vencer. Y aquí es donde nos damos cuenta, y los judíos por eso no lo aceptaban en ese momento, e incluso hasta ahora batallan, que no conciben que Dios pudiera hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios tendría que hacerlo de esta manera en específico, como nosotros dijimos, como nosotros pensamos. Y se pierden, por ende, de la maravillosa creatividad de Dios, en la que podemos maravillarnos, agradecer y rendirnos y decirle, Señor, qué Dios tan maravilloso eres. ¿Qué Dios hay como tú que pueda hacer esto? Y no solamente que pueda hacerlo, que pueda idearlo, que pueda pensarlo, que tenga esa creatividad para obrar de esta manera. ¿A quién se le podría ocurrir que la manera que Dios traería salvación al mundo sería así, de esta manera, muriendo, siendo crucificado, siendo burlado? Y esto no lo hace para que digamos, wow, qué creativo es Dios, hay que darle un aplauso porque nadie hubiera pensado en eso. No lo hace, como te decía, simplemente Dios no hace las cosas para que digamos, wow, qué creativo eres, Dios. No, nos muestra en eso, en su creatividad, es un medio también para mostrarnos su amor, que se identifica con nosotros, que se acerca a nosotros, se hizo uno de nosotros para así tomar nuestro lugar. Y fue tan efectivo que hasta el día de hoy, aunque nosotros no lo hayamos visto, no lo hayamos tocado, el pensar que Dios se humilló a tal manera que se despojó a sí mismo y se hizo uno de nosotros, habitó entre nosotros. El pensar en esos días que el Señor tuvo hambre, sed, sueño y que lo hizo todo por amor, ha llevado a miles de personas a entregar su vida a Él. Y decirle, Señor, tú viviste por mí y tú moriste por mí. Yo quiero vivir por ti también. El Señor es maravilloso, pero no solamente es creativo, siempre está logrando algo en su creatividad. Y ahora, quisiera llevarlo o que lo lleves y lo apliques a tu vida. ¿No será quizá que a veces te frustras, te molestas, te desanimas, porque esperas que Dios responda y obre como tú le dices? Que tú esperas que Dios escuche tu oración, pero también te obedezca en cómo debe responderla. Y quizá tú dirás, no, claro que no, claro que no. Pero quizá luego casi dices tú, y yo lo he pensado, ¿no? Señor, aquí te la estoy poniendo en bandeja de plata. Aquí, mira, ya está. Simplemente tú necesitas hacer esta parte que yo no puedo. Hazla, Señor. Y luego el Señor no lo hace. Quizá a veces sí. No significa que siempre Dios va a hacer algo que no imaginamos. Generalmente lo hace, pero no significa que siempre vaya a ser así. Porque el Señor también nos impulsa y nos guía a través de su Espíritu Santo. Y decimos, ya entendí, Señor. Quizá no entendía qué estabas haciendo, pero ya entendí por qué pusiste en mí el ir a este lugar, a hablarle a esta persona. Estabas obrando y yo no lo podía ver. Pero, ¿qué tal si en vez de querer decirle a Dios cómo debe responderte, de qué manera debe hacerlo, a través de qué personas, a través de qué situación, en qué momento, dejas ir eso? Y si le presentas tus peticiones, la Biblia una y otra vez nos dice que le hagamos saber a Dios nuestras peticiones, que todo lo que tengamos necesidad se lo presentemos, incluso aquello que quizá nos parezca absurdo, porque esto es algo muy bueno de Dios. Si no es bueno para nosotros, Dios no nos los va a dar. Puedes confiar en eso, en que incluso si le estás pidiendo una tontería, el Señor no va a decir,
Pues me lo pidió, ni modo, yo aquí estoy como el genio de la lámpara y se lo voy a cumplir a ver qué tal le va. El Señor es bueno. El Señor es un buen Padre. Pero ¿qué tal si sueltas el decirle cómo, cuándo, de qué manera y le dices, Señor, yo no sé. No entiendo ni cómo, no sé cuándo, pero confío en que tú eres un Dios creativo y que en la manera que tú decidas hacerlo, estarás obrando más allá de lo que yo puedo comprender. El Señor trabaja en varias capas. No es tan simple como nosotros. Nosotros hoy vivimos en un tiempo de resultados, de cómo hacer las cosas lo más simple posible para obtener los mayores resultados. Pero el Señor es de la vieja escuela. El Señor es creativo, se toma su tiempo y siempre tiene un propósito en lo que está haciendo. Quiero animarte entonces el día de hoy a que te preguntes qué tal que dejas de querer anticipar y decirle a Dios cómo responder tus oraciones y cómo debería ser el plan para tu vida. ¿Qué tal que dejas de decirle todo eso? ¿Qué tal que dejas de decirle, Señor, este es mi plan maravilloso para mi vida? Cúmplelo, Señor. ¿Qué tal que dejas de hacerlo? Te quiero animar a que confíes en el Dios Todopoderoso, que tiene gran creatividad para responder nuestras peticiones y que siempre lo hará de tal manera que nos enseñará más sobre quién es Él. Al final de cuentas, eso le decía al pueblo de Israel que era el propósito cada vez que obraba o que le decía que iba a ser una maravilla o que iba a ayudarles en batalla, a liberarlos, a hacer milagros. Constantemente en el libro de Éxodo, en el Pentateuco, les decía que los iba a liberar, a salvar, a proteger, y luego viene esta frase, y conocerán que yo soy Dios. Sabrán que yo soy su Dios, me conocerán mejor. El propósito no es que haga maravillas y que vivan felices, el propósito es que sí vean maravillas, que vean mi creatividad y que sepan que yo soy Dios. ¿Buscas conocer más a Dios? ¿Anhelas conocer más a Dios o simplemente estás esperando que Dios te dé las cosas para las que crees que Dios está ahí? Quizá crees que Dios está ahí para darte lo que tú quieres y simplemente ves a Dios como el proveedor de todo aquello que te hace falta o todo aquello que te gustaría tener. Quizá lo ves como el proveedor de la vida que tú quisieras tener. Pero ¿has experimentado el conocer más a Dios a través de todo eso? Esa es la pregunta. ¿Conocerás más a Dios a través de lo que vives o seguirás enfocado en simplemente recibir? Quizá debamos enfocarnos menos en la respuesta a las oraciones y más en el Dios que las responde.